Y hasta ahora en Hoy es Noticia queremos analizar el presente de la democracia cristiana luego de las duras críticas que lanzó hoy el senador Francisco Buenchumilla. Para eso vamos a conversar con el diputado de la Falange, Gabriel Silver, quien prepara además los argumentos de la acusación constitucional contra el presidente Piñera que deberá defender en el Senado. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Encantado. Bueno, bien, viendo todo lo que ha pasado esta semana vertiginosa, partamos por lo último, que es la acusación contra el presidente Sebastián Piñera, que le va a tocar a usted defender junto a los diputados Leonardo Soto y Gael Llomas. Hubo ahí una polémica entre quienes iban a presentar esta acusación en el Senado y que fue bastante poco decorosa. ¿Por qué se resolvió así? ¿Porque esto se resolvió más bien por quienes querían aparecer el próximo martes o no? A ver, lo que pasa es que el libelo acusatorio tiene que ser sostenido ante un foro en particular, que es el Senado. Y obviamente, así como uno busca un buen abogado para que lo represente en una determinada causa, atendiendo su especialidad, acá finalmente se optó porque aquellos partidos que tenían representación parlamentaria en el Senado, obviamente también tuvieran preferencia respecto de participar en el Senado, entendiendo que la bancada socialista es importante, que la bancada demócrata cristiana es importante y el Frente Amplio en este caso tiene un solo representante, más bien se privilegió en primer lugar la presencia de parlamentarios, en este caso mío, de la democracia cristiana y del Partido Socialista en el caso del diputado Soto, y además la presencia de una mujer por un tema de género que era relevante respecto a nuestra integración. Porque lo que tenemos que generar es convicción en quienes tenemos que convencer. Claro, bueno, viendo lo que ocurrió en la Cámara se alcanzó justo, ya no vale la pena seguir hablando de lo que ocurrió el pasado martes, pero claro, ahí fue justo, incluso el diputado Sabaj casi no llega, no sé si por la convicción o por lo del COVID, pero en el Senado la situación es bastante más compleja. Ahí se necesitan 29 votos, hay mucho menos que eso. ¿Cómo ve usted la aprobación de la acusación ahí ya en el Senado? Estamos plenamente conscientes de que aquí es cuesta arriba respecto de la viabilidad electoral de que se apruebe con votos de la derecha esta acusación constitucional. Pero más allá de los votos, para nosotros lo relevante es el precedente, que finalmente el presidente Piñera termine sostenido por una minoría del punto de vista política y parlamentaria, que aprovechando el superquórum que requiere una acusación de estas características, finalmente lo termine respaldando y que la gran mayoría de los chilenos representados en el Congreso afirme obviamente su salida o su tacha respecto de lo que es su conducción política y de los graves cargos que hoy día pesan sobre su persona. Matilde, este es el mismo ejercicio que tal vez hicieron los demócratas cuando a la salida de la administración Trump entendieron importante avanzar respecto del impeachment. Si uno ve la votación, finalmente Donald Trump es salvado en el Senado del Congreso en Estados Unidos, pero también con una norma similar, porque también se requería un quórum importante respecto a su aprobación, pero ahora, la mayoría de los senadores estuvo por la destitución. O sea, pero el precedente moral para nosotros es lo relevante. En este caso concreto, falta la prueba directa que lo relacione más allá de las conjeturas. Si se hubiera tenido la prueba directa, tal vez el escenario hubiera sido distinto, ¿se habría justificado? A ver, es que aquí el estándar obviamente no es el estándar de naturaleza penal. Es más, quiero decir que incluso en materia penal hay sentencias bastante bien elaboradas que se fundan en presunciones y eso es parte obviamente de nuestra legislación penal, más allá de lo que repitió hasta el cansancio la defensa del presidente Piñera. Lo que nosotros queremos señalar es que acá hay una prueba palmaria, indesmentible, que es la celebración de este contrato en Islas Vírgenes Británicas, en el cual en la cláusula tercera se establece esta suerte de premio o recompensa de $10 millones a cambio justamente de no establecer una suerte de reserva del punto de vista natural que haga inviable este proyecto. Todo tipo de reserva ambiental en nuestro país
se materializa mediante un decreto supremo. Vale, claro, decir, por eso la le digo única que faltó persona que estaba en la doble prueba para condición poder es la del presidente Piñera. demostrarlo tal vez. Porque, claro, una acusación constitucional contra un presidente de la República también es una cosa de extrema gravedad. Y en ese sentido, por eso le pregunto por la prueba y también le pregunto por los propios senadores de su bancada que, por ejemplo, en el cuarto retiro no votaron unánimemente. ¿Usted espera poder tener la votación al menos de ellos? A ver, nosotros, como digo acá, no queremos ni siquiera apelar a una votación en bloque. Por eso que tampoco esperamos una defensa corporativa respecto de la derecha. Y aquí es importante entender también el escrutinio internacional. Mire, nosotros a veces, Matilde, puse el caso de Estados Unidos, pero en los prolegómenos de los Pandora Papers estuvieron los Panama Papers. Y allí vimos el tema del caso Odebrecht, donde otros países en Latinoamérica, que nosotros tendemos muchas veces a mirar en menos, fueron muy duros, por ejemplo, respecto a la situación de los gobernantes en Perú. Recordemos lo que pasó con Alan García, en este caso con Toledo, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó con Lula da Silva en Brasil. Si es que queremos que el tema de la impunidad, de que esta sea una democracia de instituciones, donde tengamos obviamente una mirada crítica respecto de actuaciones de gobernantes que hoy día están siendo investigadas por parte de la Fiscalía por hechos ligados a la corrupción, y donde el estándar o el juicio político del Senado que va a actuar como jurado debe mirar obviamente a la reputación internacional y el cómo han obrado, en este caso, el gobernante Sebastián Piñera. Yo esperaría que más allá de una votación en bloque, contar con el respaldo en primer lugar por un tema moral de la oposición y también de parlamentarios de la derecha que quieran separar aguas respecto a temas en los cuales no podemos tener dobles discursos. Ahora, ¿usted no cree que el momento político no contribuye a un acto como este? Porque justamente este tipo de hechos no hacen sino que reforzar la candidatura que ustedes mismos están en las antípodas, que es la de José Antonio Kast. ¿Cómo ve ese efecto? Mire, es que para nosotros, en primer lugar, decir que nunca va a ser una buena noticia tener un gobernante acusado, investigado por la justicia, por impuestos internos y en este caso por parte del Congreso en un juicio de destitución. Pero la verdad es que, a diferencia de lo que dice el vocero Belolio, aquí no hay una confabulación de la oposición, esto no es el equipo coreano el que quiso instalar esta acusación, sino que aquí hay una investigación que por 2 años llevó adelante el Consorcio Internacional de Periodistas, incluso contra otros gobernantes o jefes de Estado, contra deportistas o artistas, y que para nada quería que este coincidiera con las elecciones, claro, pero en este caso sí que a 10 días vamos a celebrar en nuestro país. Con que fuera antes de las elecciones, lo que incluso puede enturbiar aún más. Por eso se lo pregunto. Es que, Matilde, es que aquí lo que usted nos está pidiendo es que hubiéramos mirado para el techo respecto a estos hechos. No, yo le digo, ¿por qué no lo hicieron después de las elecciones? Es que habría resultado bananero, discúlpeme, de que aquí se hubiera dicho, ¿sabe qué? Fiscalía no investigue porque estamos en elecciones. Servicio de Impuesto Interno no abra una investigación por elusión fiscal porque estamos en elecciones. El Congreso no puede hacer lo suyo porque estamos en elecciones. Desgraciadamente, esto nos tocó cuando nos tocó. Yo me enteré, al igual que usted, leyendo El País de España, pero tuvieron que correr para hechos, poder presentar la acusación, a eso me refiero. No, mire, eso es un mito que forzosamente ha querido instalar, obviamente, la defensa de Piñera. Como digo, los hechos son graves, no nacieron ni de la oposición, ni salieron parlamentarios nuestros forzando una investigación de estas características. Acá hay una mirada internacional, en este caso, de por medio, y Chile es una democracia, es un Estado de Derecho, donde actúa la justicia y respecto a las responsabilidades políticas, no las persigue otro poder que no es el Congreso. Y por tanto, como digo, a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, con prescindencia del cronograma o del calendario.
Es que en este caso, claro, lo que uno entendía era que no era con presidencia. Bueno, sigamos hablando porque nos queda un tema bien importante, que fueron las declaraciones que hoy día hizo el senador Buenchumilla, que dijo que ya la democracia cristiana no daba para más, que esto eran dos partidos, que la situación tenía que sincerarse y que la democracia cristiana estaba en una fase terminal. Lo hemos escuchado más de una vez. ¿Usted coincide con ese diagnóstico del senador Buenchumilla? A ver, más que dos partidos, yo es lo que siento, incluso terminando este proceso que estoy en campaña en las regiones metropolitanas, he recorrido las 52 comunas, es que siento que frente a dos extremos, un ambiente polarizado, un proyecto de centro-izquierda es más necesario que nunca. Pero también siento que la democracia cristiana no puede vivir de su historia o de la épica de lo que fue Eduardo Frei Montalva o lo que fue la transición a partir de los 90. Siempre he dicho yo que es más importante cuando uno mira hacia adelante, porque la política es una invitación finalmente al futuro, lo que uno tiene al frente del retrovisor, perdón, del parabrisas, más que mirar con el retrovisor. Y se me pregunta, después de estas elecciones, cuál sea el resultado de la EC, yo por lo menos me voy junto a muchos, dedicar a tener un nuevo partido, incluso tal vez con otro nombre. Creo que el instrumento de la democracia cristiana sirvió en una época, sirvió en un momento político, y hoy día tal vez hay que hacer una invitación más abierta a ciudadanos, a movimientos ecologistas que estén obviamente en la centro izquierda, porque como digo, enfrentamos un escenario muy polarizado desde el punto de vista político, está muy crispado el ambiente, hay mucho populismo de uno y otro lado, y en los 90 o en los 60, obviamente países como el nuestro salieron adelante gracias a un encuentro entre el centro y la izquierda. Y por eso yo quiero tomar en positivo, creo que tiene que haber una evolución positiva respecto de lo que es la democracia cristiana, para pasar luego a un estadio político donde recojamos en un proyecto nuevo justamente ideas de vanguardia. Claro, vamos a ver quién se suma a ese proyecto. Bueno, lo veremos después de las elecciones porque la agenda está muy cargada, diputado. Le queremos agradecer este tiempo con nosotros, sobre todo cuando faltan ya 20 minutos para las 8. La Roja empieza a jugar en 20 minutos, así que lo liberamos para que también pueda ser hincha en este ratito. Así que esté bien. Y todos con la mirada en Paraguay. Gracias, que esté bien, chao. Gracias, Matilde.